Hacemos en Buen Chileno por Canal 13, transmisión conjunta con T13 Móvil y Tele 13 Radio. A esta hora de nuestra señal presentamos de inmediato a nuestros panelistas, comenzando con doña Pilar Molina. Pilar, ¿cómo está? Muy buenas noches. Que está acompañada de don Daniel Mansuy, que esta noche está como panelista invitado, pero no está Lucho Larraín. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenas noches. Muy bien, Daniel Mansuy, doctor en Ciencia Política, profesor de la Universidad de los Andes y además director de estudios del Instituto de Estudios de la Sociedad. Muy buenas noches, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes. Por este otro lado, saludo a don Jorge Burgos, muy buenas noches. Muy buenas noches, Aníbal. Y a don Patricio Fernández también. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Patricio. Muchísimas gracias por estar acá en Buen Chileno. Y también saludamos a nuestro invitado, el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias por la invitación. A disposición los panelistas, las preguntas, comenzando. El gobierno, después del gesto de Ricardo Lagos el viernes, entra en una situación que es más bien inédita. Un adelanto de la carrera presidencial más adelantada que nunca, podríamos decir, y además una combinación de baja popularidad y esta carrera presidencial adelantada. ¿Cómo lo va a hacer el gobierno, ministro, para gobernar hasta el último día, como seguramente me lo va a decir, en estas condiciones, en unas condiciones tan complejas? ¿Cómo lo va a hacer para imponer su agenda? Lo primero es que yo sería más riguroso. Creo que si uno mira la historia de los años de elecciones municipales, a menos de 2 meses de la elección, casi siempre se empiezan a instalar liderazgos. De hecho, son esas figuras, esas potenciales cartas presidenciales quienes acompañan muchas veces a los candidatos municipales en el proceso de despliegue de sus candidaturas. Por lo tanto, yo no creo que haya... Pero la mezcla con baja popularidad... Es otra cosa. Si hablamos de cronología, pero Bachelet y Soledad Alvear salieron del gabinete de Ricardo Lagos después de las municipales. Pero eso no implica que no haya un despliegue previo a las elecciones municipales. Eso es parte del actual ministro, exactamente. Entonces yo creo que ese es un hecho más o menos habitual, especialmente en gobiernos de 4 años que tienen elecciones cada 2, municipales y finalmente la elección presidencial y parlamentaria. Así que a mí no me parece que sea un hecho novedoso. En segundo lugar, a mí me parece positivo, especialmente que tengamos la posibilidad de contar con liderazgos de distinto tipo, hombres y mujeres, dijo la presidenta, de gente que tiene compromiso con el país, que sea capaz de plantearse de cara al país con proyectos de futuro. No solamente Ricardo Lagos, tenemos a Isabel Allende, a José Miguel Insulza, a Ignacio Walker, a Alejandro Guillé, es decir, hay gente que tiene voluntad, compromiso y vocación de servicio, que yo creo que es bien importante, sobre todo en tiempos de crisis de confianza, de crisis de legitimidad de la política de las instituciones. Creo que eso es la pregunta es cómo lo hace el gobierno para gobernar y mantener su agenda. Hoy día le contestó Sebastián Piñera, ayer habló de Ricardo Lagos, el sábado también, el viernes o el jueves habló sobre Alejandro Guillé. ¿Usted no ha hablado de otra cosa en los últimos días? He hablado muchas cosas, efectivamente, como vemos cero. Pero mira, nosotros tenemos primero una agenda robusta. Tenemos una parte, una de las reformas esenciales del gobierno, el proyecto de educación superior. Estamos avanzando en la descentralización, que es un cambio muy sustantivo del régimen político chileno a la forma de Estado chileno, que significa que en cada región vamos a elegir al que va a reemplazar al intendente como figura ejecutiva regional, el futuro gobernador regional. Estamos en pleno debate para poder procurar un acuerdo nacional, un pacto nacional en materia de pensiones. Tenemos una agenda bien sustantiva de temas que son muy sensibles, muy importantes para los chilenos. ¿Usted le tiene fe a la agenda? Por supuesto, no solamente a la agenda, sino que a nuestros compromisos y a la necesidad de dar cuenta de esos compromisos. Significa que cualquier gobierno, como ha sido siempre, gobierna hasta el último día. Para eso tiene atribuciones. Pero ¿cuánto duele, Marcelo, que un expresidente socialista que decide relanzar su campaña arriesgando, porque él tuvo un primer gobierno exitoso y arriesga diciendo que lo hace por el bien de Chile? Lo mismo Sebastián Piñera, que son 2 personas que están arriesgando un segundo plato que les puede ir eventualmente tan mal como le dio la presidenta Bachelet, y que dice que por el bien de Chile él vuelve a la arena política en un gobierno que está prácticamente en el suelo, que tiene el récord de rechazo, el récord, la aprobación más baja que ha tenido nunca en la historia de la encuesta CEP, que la legitimidad de la nueva mayoría es de un 8%, que las reformas son mayoritariamente rechazadas. ¿Cuánto duele que este presidente socialista, igual que la presidenta actual, se venga a plantear como una alternativa frente a la peor crisis institucional y política que él dice que vive este país, donde obviamente está incluyendo este gobierno? No es un tema de la crisis del país, pero salvando al gobierno. No es que no nos duele, por el contrario, nos parece positivo. Yo creo que no solamente legítimo, es necesario y es sano que la coalición que hoy día gobierna tenga la posibilidad de encontrar varios liderazgos que disputen encabezar ese proyecto, que como lo dijo el propio expresidente Lagos,
tiene que ver también con continuar con una agenda de cambios que ha impulsado este gobierno. Nosotros siempre planteamos desde el comienzo... ¿Cree que Lagos viene a continuar o viene me a ciño reformar? a lo que fueron sus palabras. Él habla de continuar un impulso transformador que encarna la nueva mayoría, que tiene que ver con hacerse cargo de una sociedad que demanda transformaciones, que demanda cambios en la sustentable las reformas, dice, hacerlas sustentables, que tengan el beneficio de la opinión pública y que existan los recursos. Esas son críticas concretas a este gobierno. No son críticas concretas a este gobierno, creo que es una lectura equivocada de lo que dijo el expresidente Lagos. Aquí hay una coalición amplia entre el centro y la izquierda que ha dado buenos gobiernos a Chile, que encarna un proyecto de transformación que busca impulsar precisamente cambios en la perspectiva de dar más igualdad a la sociedad chilena, de hacerse cargo de las demandas de equidad que hay en el país, que son esenciales, porque a algunos se les olvida que la otra cara de la estabilidad es precisamente la cohesión social. Y si había una falla geológica en el desarrollo de Chile, tenía que ver precisamente con eso. Habíamos sido bastante exitosos en crecer, en el crecimiento económico, en encontrar vías de modernización de la sociedad chilena, pero no tanto en asegurar mayores niveles de cohesión social, que son fundamentales. Entonces, cuando nosotros planteamos una agenda de transformación, que este gobierno ha impulsado, usted hace un comentario sobre la reforma, pero yo te quiero decir una cosa. Es cierto, hay un juicio ciudadano respecto a la reforma, a mi modo de ver, en muchos casos sin un conocimiento muy acabado de la reforma, pero eso no desmerece en nada que los chilenos siguen queriendo transformaciones en materia tributaria, en materia de educación, en materia laboral, en materia de salud. Pero no quiere estas un país. reformas. Perdón, ministro. Yo tengo una duda. Hay mucho interés por preguntar al ministro. Pato Fernández. Marcelo, te lo voy a preguntar de otra forma, algo que quizás estaba diciendo la Pilar. Sin duda que el gobierno de Michelle Bachelet encarnó, y yo creo que más allá de los errores de lecturas que algunos puedan o no comentar, que se hizo del momento cuando enarboló una candidatura, encarnó una sensación ciudadana, encarnó unos deseos de cambio, encarnó algo que yo me temo que de pronto se podría llegar a olvidar en la etapa siguiente ahora y que sería muy lamentable. Pero la pregunta es, ¿tú sientes algún tipo de frustración o el gobierno siente algún tipo de frustración ante esa demanda que se supone que era popular y que encarnaba, verla hoy día tan disminuida, verla hoy día tan caída? ¿Siente el gobierno que hay aquí algo así como una gran injusticia a la hora de evaluarlo? ¿Siente que hay enemigos hostiles que están destruyendo una gran tarea? ¿O siente más bien que hay cosas que no supo hacer bien? Yo creo que hay una mezcla de sensaciones y de apreciaciones, pero nosotros tampoco tenemos ni el espacio ni la posibilidad de acongojarnos frente a una realidad. Nosotros tenemos que operar sobre esa realidad, empujar nuestras políticas, empujar nuestros cambios. Por cierto, intentar hacer más pedagogía, cohesionar a nuestra coalición. Yo creo que... ¿Pero si uno mira pedagogía o hay cosas que no se han hecho lo suficientemente bien? Mira, yo no quiero caer en la soberbia de pensar que hemos hecho todo de manera absolutamente prolija y que no tenemos ninguna autocrítica que hacer, porque creo que la autocrítica más es un sano mecanismo de mejora y de perfeccionamiento. Y probablemente, si uno revisa lo que hemos hecho, hay cuestiones que podríamos haber hecho de un modo distinto. ¿Cuál? Por ejemplo, la reforma tributaria, sin ir más lejos, la tuvimos que corregir mediante otra reforma, es decir, algunos errores debemos haber cometido. Yo creo que eso es más o menos evidente. Pero, sin embargo, yo creo que los ejes que vertebran la acción de este gobierno son los correctos. Mira, todo el mundo habla hoy día de la necesidad de hacer de este país un país más justo. Todo el mundo habla de la necesidad de que hagamos en materia educativa un esfuerzo importante porque lo que prime ahí no sea el tamaño del presupuesto familiar ni de la billetera de los apoderados, sino que los talentos y los méritos de los estudiantes. Eso no habría sido posible sin erradicar el lucro de la educación. O sea, ¿no tienen espacio para la depresión? No tenemos espacio para la depresión, por el contrario. Ahora, eso no significa no mirar la realidad. Sí, evidentemente, cuando uno mira las encuestas no son favorables. Creo que hay muchas razones que explican, que dan cuenta de ese resultado de la encuesta. Evidentemente, probablemente están también los errores propios. Daniel Mansoy. Creo que esta coalición ha enfrentado también dificultades para cohesionarse detrás de los proyectos que le propusimos a los chilenos. Creo que es un tema bien esencial y que debiese permitirnos sacar lecciones de cara al futuro. Daniel. Buenas noches, ministro. Buenas noches. A mí me interesaba el tema Lagos, porque el tema Lagos es bien interesante porque yo creo que va a obligar a la nueva mayoría o ex concertación a mirarse a sí misma, a mirar su pasado y sacar las cuentas y hacer una reflexión que yo creo que no hizo nunca en el gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? Y claro, si uno, por ejemplo, escucha a Jorge Burgos, que dijo hace unos días que Ricardo Lagos podía permitir cambiar el rumbo, y si uno escucha a Camila Vallejo, dice que el Lagos es un neoliberal y por tanto no le gusta, digamos, y no debería volver.
uno ve esos raros ejemplos donde Jorge Burgos y Camila Vallejo están de acuerdo, digamos. Y dicen, bueno, aquí Ricardo Lagos viene a cambiar y por tanto a mí no me gusta, dice Camila Vallejo, y a mí sí me gusta, dice Jorge Burgos. Y Lagos habló de mejorar el rumbo más que cambiarlo en su última declaración, ¿eh? Sí, claro, pero todos sabemos lo que eso quiere decir en la gología, digamos, que es muy sutil, pero es una ciencia muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo ve usted las tensiones que va a generar al interior de la coalición, el posicionamiento de Lagos, que va a tener que ser crítico en algún minuto y que va a tener que obligarlo a usted a mirar sus propias tensiones, mirar los problemas internos que tiene su propia coalición, digo, que tiene tantos problemas políticos de los cuales podríamos eventualmente hablar más tarde, digo? Pero mira, Jorge y yo compartimos una apreciación respecto del pasado. Los dos formamos parte de la concertación. Él tiene un juicio muy positivo de lo que fueron esos 20 años de gobierno en la concertación. Yo tengo la impresión de que esos 20 años tienen luces y tienen sombras, probablemente más luces que sombras, pero los dos coincidimos en que ese es el piso desde el que hoy día construimos. Perdón, ¿cuáles son las grandes sombras de la concertación según tú? Ya la mencionó, yo la mencioné falta una. Creo que de nosotros le hicimos una promesa al país que era crecer con equidad, fuimos bastante más eficaces en la dimensión del crecimiento, menos en la dimensión de la equidad, y por eso es que este gobierno se hace cargo de una de esas grandes deudas que como país tenemos. Porque, insisto, cuando a nosotros se nos pide estabilidad social y paz social, o cuando esperamos eso, no puede estar disociado de la necesidad de mayor cohesión de la propia sociedad. Si uno mira la experiencia de países con los que uno casi siempre los tiene de referencia, son países que han sido capaces de avanzar en crecimiento económico, pero también en equidad social. Ya, pero la tesis que enarbolaba Mansubi. Lo que pasa es que yo creo que esas son tensiones propias y naturales de una coalición grande como la nuestra, que es de centro y de izquierda, que tiene distintas culturas, distintas tradiciones, pero que hemos sido capaces, a pesar de que siempre se dice lo contrario, de converger en planteamientos que nos permiten gobernar Chile. ¿Y eso quiere decir que usted cree que tiene proyección la nueva mayoría como tal? Yo no solamente no tengo ninguna duda, sino que creo que es indispensable para que aquello que dijo Lagos, aquello que decimos nosotros, aquello que dicen los liderazgos más importantes de la nueva mayoría, que tiene que ver con proyectar una agenda de cambios, requiere también una coalición que le dé sustento. Nuestro propio programa de gobierno planteaba que el camino de reformas que iniciábamos no se agotaba en un solo mandato presidencial. Y por lo tanto, la posibilidad de que ese camino de reformas persevere requiere también una coalición que le dé sustento. Así que yo tengo la impresión de que si hay algo que es más o menos evidente, es que un encuentro entre el centro y la izquierda que se exprese en una coalición es sin duda una tarea para el futuro también. Ministro, el exministro Jorge Burgos piensa lo contrario sobre eso. Exministro, excolega diputado también. Sí. Pero mira, yo creo que la irrupción del expresidente Lagos, que como dice la Pilar, hizo un gobierno muy exitoso, es una buena noticia para Chile. En el sentido que yo creo que permite que una persona que tiene el valor de haber conducido bien al país, de haber hecho un buen gobierno desde el punto de vista de los valores esenciales que a mi juicio determinan un buen gobierno, dice estoy disponible. Falta todavía un tiempo, las definiciones de los partidos, pero hay una disposición que a mi juicio es una muy buena noticia. Yo coincido en el sentido que hay ciertas cuestiones que definir. Yo creo que Lagos tiene una gran oportunidad de enrumbar al país, no solo al gobierno, al país. Yo creo que nuestro país necesita mejorar el rumbo, para usar el término que Daniel señaló. Y creo que hay que definir algunas cuestiones al interior de la centroizquierda chilena. Por ejemplo, hay una diferencia que no es de matiz cuando una persona como yo, para dar el ejemplo propio, cree que Lagos debe establecer un rumbo que tenga que ver con una cosa que yo coincido absolutamente con el ministro, de cómo somos capaces como país ir mejorando ciertas cuestiones que importen mayor equidad, pero al mismo tiempo establecer que para esa mayor equidad se requiere el concurso de mucho y también del mundo privado. Y por otro lado, personas que dentro de la mayoría hoy día dicen que es la vuelta de alguien que va a trabajar para los intereses de la empresa privada o que tiene ligazones, ¿no es cierto?, con, ¿cómo fue el término que usó Camilo Vallejo? Un liberal y que agachó el moño frente a los empresarios. Obviamente que hay una diferencia sustancial que no es de matiz y que este tiempo habrá que definirla, pero particularmente más que sobre nombres, sobre propuestas. Yo creo que es un tema central para los partidos de la nueva mayoría. ¿Cuáles son las propuestas que van a construir nuestra plataforma de gobierno para ofrecer al país los tiempos que vienen? ¿Cuál es la pregunta? En buen chileno para el ministro. La pregunta, vocero del Lagos. La pregunta... No, si no soy vocero del Lagos. Pero parecía... Bueno, pero mira, y por último te lo concedo. Para mí no es una deshonra. No, es una cosa muy positiva ser vocero una persona, insisto, que hizo un muy buen gobierno y tiene la posibilidad de volver a hacerlo. Vamos a la pregunta al Ahora, ministro. La pregunta al ministro, yo quería, a propósito de lo que tú señalabas,
y pones en duda, y se pone en duda, cuestión que yo no comparto, que un gobierno con tan poca adhesión pueda, en el fondo, seguir cumpliendo su labor de gobierno. Yo creo que eso no es real. Una cosa son las encuestas. Por cierto, ya, pero eso hay que decirlo de manera bien categórica, porque a mí me parece que es muy importante que en eso no haya ninguna duda. Ahora, la pregunta es, concretamente, a propósito de la cantidad de cosas que hay que hacer. Ha surgido una nueva. Y creo que es bien importante que podamos escuchar algo de Marcelo esta noche, que es el tema cómo vamos a afrontar las posibles modificaciones, derogaciones a la ley reservada del cobre. Yo creo que eso llegó para instalarse, tal como llegó para instalarse el tema de las pensiones, esto también llegó para instalarse. Y creo que hay una discusión que ha tenido Marcelo con el ex gobierno. Yo coincido con lo que dice Marcelo. La verdad es que el proyecto, en su momento muy breve, en su proyecto más bien fue abandonado por el proyecto Otero, aunque el proyecto que está en el Senado fue patrocinado por el proyecto Alamán, eso es cierto, pero posteriormente se dejó atrás. ¿Qué vamos a hacer respecto de eso? ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno, ministro? ¿Y la pregunta llegó? Sí, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Tres preguntas, tres respuestas y la pregunta... Yo quiero agradecer esta pregunta de Jorge porque me permite a mí poner en perspectiva lo que decía esta mañana, que cuando el presidente me emplaza a decir la verdad, y quiero decirle al expresidente Piñera, que la verdad no se la digo yo, sino que también se la dicen los registros de las actas del Senado. Ese proyecto fue aprobado por 107 votos a favor. En la Cámara. 0 abstención. Gran apoyo de la y 0 votos en contra. Entre ellos los votos a favor de Jorge y el mío. Por tanto, un voto unánime en la Cámara. Pasó al Senado el 19 de junio del 2012. En el Senado tuvo 8 sesiones entre julio y octubre del 2012. 8 sesiones solamente. Y en 2013 tuvo solo 3 sesiones. 2 en enero del 2013 y una en agosto del 2013. Y nunca Piñera dice que los senadores de la Concertación se votaron en huelga. Perdona, nunca tuvo urgencia. La última vez se invitó a un señor Jonás Gómez a establecer una opinión sobre el proyecto el 13 de agosto del 2013. Ahora, el ministro Valdés dijo hoy día que había ingenuidad, que no se podía llegar y cambiar esta cuestión. Bueno, pero vamos, entonces quiero cerrar este punto. Aquí están los hechos, está la verdad. Es un proyecto que no tuvo ni una sola urgencia por parte del gobierno anterior. O sea, fue, como dije, abandonado. Dejó morir. Abandonado, exactamente. Como dijo en Tele 13 Radio la semana pasada. Como lo dije, ahí nació todo. Ahí nació todo. Ahora, yo estoy de acuerdo con el ministro Valdés porque la demanda de derogar la ley reservada del cobre es re simple. Uno podría presentar proyectos de muy pocos artículos para derogar la ley. Lo importante es lo que uno pone en reemplazo de esa ley. Porque la ley reservada del cobre tiene 2 impactos, 2 dimensiones. Por una parte, lo que constituye como carga, como dificultad o como problema eventual para Codelco, que debe entregarle el 10% de sus ventas caso a caso a las Fuerzas Armadas, el financiamiento de las capacidades de la defensa, y por otra parte, lo relativo a la defensa, y es cuál es el mecanismo alternativo de financiamiento de las necesidades de la defensa nacional. Y esa es una tarea que hay que verla con la tranquilidad y responsabilidad que amerita. Es decir, ¿qué es lo que nosotros hemos dicho? Nuestra disposición de discutir está, no es un proyecto, no es un tema que haya surgido ahora. Exactamente, con la responsabilidad y la seriedad, y Jorge conoce perfectamente el tema, fue integrante de la Comisión de Defensa muchos años, pero además ministro de Defensa, que no es fácil ponerse de acuerdo. Hay un debate, por ejemplo, sobre la eventual plurianualidad del financiamiento de la defensa. Algunos no están de acuerdo, creo que le escuchaba el otro día al senador Saldívar, otros sí. Bueno, nosotros decimos, hagamos este debate con la responsabilidad que requiere el tratamiento de una materia tan sensible como el financiamiento de las necesidades de la defensa nacional. Marcelo Díaz, usted que es militante socialista, ¿qué prefiere? Mucha honra. A mucha honra. ¿Qué prefiere? ¿José Miguel Insulza, Isabel Allende o Ricardo Lagos? Yo hoy por hoy, antes de cualquier otra cosa, soy ministro, secretario general del gobierno, vocero del gobierno, y no tengo, creo yo, el derecho de expresar mis preferencias en la contienda interna del PS. Yo te puedo hacer una pregunta, yo sé que no me la va a poder contestar, pero si algo vino a hacer Michelle Bachelet en su promesa de campaña y cuando entró, era de alguna manera un recambio generacional. Eso estaba en el subtexto de todas las reformas. Es frustrante que después de su gobierno el asunto, la pelota no vaya avanzando hacia allá, sino que vuelva a pedirle socorro. Yo creo que es un implícito, Pato, un implícito que depende también de los liderazgos y cómo se van posicionando los liderazgos. Oportunidades para que emerjan nuevas figuras en el centro, en la derecha y en la izquierda existen. Y uno tiene que ganarse los espacios. Y de hecho, si uno mira más allá, está Boric, Jackson, la propia Camila Vallejo, Carol Cariola, es decir, Daniel Melo en el PS,
el propio Fuad Chaín en la democracia cristiana. Eso, el problema es que hay un problema de edad. Y no, bueno, pero tenemos la emergencia de nuevos liderazgos, gente que no estaba antes en el Congreso y que hoy día juega roles muy relevantes. Se me queda mucha gente afuera. Ya, pero eso no es una generación, de hecho. Se saltó toda una generación, de hecho. Yo creo que ese es el tema, es el gran tema que vamos a hablar. Y probablemente me salté a mi generación también. Y eso es parte de la vida. Bueno, pero es parte de la vida. No, pero tú no sigues ahí. Entonces, yo siento que uno tiene que mirar las cosas con esa perspectiva. Aquí hay un compromiso de un mundo que representamos, que es el mundo del encuentro progresista, entre el progresismo humanista o social cristiano y el socialista o el de la izquierda, como ustedes quieran denominarlo, que han sido capaces de converger por más de 20 y tantos años en un proyecto común. Jorge decía una cosa que me parece importante. Yo creo que vamos a tener una discusión hacia el futuro sobre la relevancia que deben tener los programas para articular ese entendimiento, porque es la única experiencia de derecha democrática del último cuarto siglo, que fue el gobierno del expresidente Piñera, también tuvo divergencia. El acuerdo de unión civil nunca salió. Tuvieron bastantes temas donde no fueron capaces de ponerse de acuerdo, porque había mirado en la reforma constitucional. Ahora, el programa no es ni una Biblia, como se ha dicho, pero tampoco es un panfleto. Pero porque el gobierno... si tú quieres de verdad dar gobierno de mayoría, tienes que ser capaz de articular mundos distintos y comprometer tus energías, tus fuerzas en torno a un conjunto de ideas que van a guiar la acción del gobierno. ¿Los comunistas van a apoyar a Lagos, no? ¿Cree usted? No, pero yo no voy a hablar por los comunistas. Yo imagino que si nosotros concurrimos a una coalición política, o sea, lo que yo creo es que si concordamos una primaria que nos permita elegir un candidato común, todos tenemos que estar detrás de aquel que resulte el que resulte vencedor de esa primaria. Va a ser Pilar Molina. Equitativo en términos de El presidente de la Cámara ha llamado hoy día al gobierno a liderar la agenda, porque si no, decía, el vacío de poder ya lo están llenando y lo van a llenar completamente, lo van a ocupar los presidenciales. Y el tema es, ¿qué va a hacer este gobierno cuando tenemos una presidenta que es completamente silente, que uno no la ve tomando la iniciativa, y vemos además un gobierno que frente a cada proyecto que hay se divide? Y al margen, le quiero dejar al margen de la capacidad de técnica legislativa que tiene, que hoy día había unanimidad transversal en la Comisión de la Cámara de Educación diciendo que es probable que no voten la idea de legislar el proyecto de educación superior que logró el milagro, que nadie lo apoya. Entonces, ¿qué va a hacer esta presidenta que ni siquiera se ha juntado con los partidos de la nueva mayoría para discutir los resultados de la encuesta CEP, que se la pidieron hace 2 semanas? ¿Cómo va a salir de ese...? Uno la ve completamente ausente, silente, y ahora con una cantidad de candidatos en la arena que... ¿Cómo va a tener algo de influencia en lo que le queda el año 7 meses? Pilar, con mucho cariño, muchas de esas expresiones son bien prejuiciosas y algunas bien malintencionadas, digo que en tu caso, pero está la presidenta silente, la presidenta está todo el día en comando, está encabezando el gobierno, se reúne todos los lunes con el comité político, yo esta tarde tuve despacho con ella. Con los presidentes de los partidos que le pidieron reunión para hablar de la encuesta CEP y qué iban a hacer a futuro. Perdona, se reunió la semana antes pasada con todos los presidentes de los partidos, con los presidentes de ambas cámaras, con los jefes de bancada, lidera personalmente la construcción de que nosotros esperamos sea un gran pacto nacional. Hoy día promulgó una ley muy importante. O sea, la verdad es que de silente nada, yo creo que esas son Tú la ves que está tomando ella la iniciativa. Pero por supuesto, si estoy ahí cotidianamente. Pero el gobierno está dividido en todas las materias y tú no ves que la presidenta se esté jugando. Bueno, pero despachado lo primero. Estamos de acuerdo que silente nada, que es la presidenta que está a cargo, que además lidera hoy día probablemente la principal aspiración de los chilenos, especialmente de la clase media, que seamos capaces de ponernos de acuerdo para mejorar un sistema previsional que fracasó, que fue capaz de darle buenas pensiones a los chilenos. ¿La capacidad de ahorro o fracasó el sistema previsional? Mira, pero la promesa del sistema, ya que hablamos de políticas públicas desprolijas, no era la creación de un mercado capital, era darle pensiones buenas a los chilenos. No, yo pregunto, y eso no ocurrió, porque probablemente cuando se hizo en la construcción del modelo se pensó que los chilenos van a seguir trabajando como en el 81, que van a tener trabajos de ese tipo, y que van a ser capaces de ahorrar, y la promesa fracasó. O sea, fue una política pública que no fue capaz de satisfacer la promesa que había hecho, que era darle buenas pensiones a los chilenos. Y especialmente a la clase media, que hoy día es la que paga el pato, porque gracias a la presidenta Bachelet, el 2008 hicimos una reforma previsional que creó el Pilar Solidario, que permite que 1.300.000 personas reciban o pensión básica solidaria o aporte previsional solidario. ¿Y qué queremos hacer ahora? Con el concurso de todos. Y por eso la presidenta convocó un pacto nacional. Y ojalá que nadie se reste, que nadie saque el cálculo pequeño y que haya generosidad para que seamos capaces de mejorar las pensiones de aquellos que trabajaron toda una vida, si me permite, que no tuvieron buenas pensiones y que si no hacemos algo hoy día, van a tener malas pensiones. Pero hay que hacer algo que sea correcto. Pilar, hay mucho interés por preguntarle al ministro. Una consideración que... Dale.
Sí, para los efectos del análisis de ese tema tan importante, yo agregaría simplemente que el sistema de reparto, que para algunos es una panacea maravillosa, también fracasó en Chile. Y justamente este surgió por el fracaso del otro. Mansuet, yo quería llevar al ministro a otro tema, si es que nos quiere responder, digamos. La idea de que cuando Michelle Bachelet volvió a Chile, hizo un diagnóstico, una larga entrevista en el Clinic que le hizo Pato Fernández, digamos, donde elabora un diagnóstico que es bien interesante sobre la crisis de legitimidad en Chile, y que ella vuelve porque siente un deber o se siente llamada a hacer algo por resolver esa crisis de desconfianza y de legitimidad de la política y de las instituciones. Uno ve hoy día al gobierno en el suelo, uno ve a los partidos recurriendo a los viejos tercios, a las viejas figuras, y uno ve que esa crisis de legitimidad no ha sido superada. El gobierno ha hecho esfuerzo en la Comisión Engel, que sabemos cómo terminó. Supongo que la idea de reforma constitucional, que hoy día parece que quedó media dormida, también forma parte de ese esfuerzo, pero grosso modo, así, en grueso, esa crisis, ahora, digamos, a varios años de gobierno, no ha sido resuelta. El gobierno es capaz de reconocer que ha fracasado en ese sentido. Probablemente no tenía todas las herramientas, probablemente el problema lo excedía, ¿no? Pero si esa fue la promesa, ya que estamos en esto, esa promesa yo creo que no se cumplió, ¿no? Y hoy día no estamos mejor que hace 3 años, yo diría que estamos peor, porque los chilenos, como decía Edwards a propósito de Montt, hace más de 100 años, decía, hace 3 años los chilenos creíamos en alguien, ahora ya no creemos en nadie, ¿no? Y eso significa que la situación empeoró, ¿no? Sí, yo te diría que contribuyó a empeorar la situación los casos de corrupción que se investigan en el país. Qué duda cabe que hoy día sea el segundo o el tercer tema, segundo creo. La SEP da cuenta de que hay un juicio de reproche de los ciudadanos muy profundo respecto de conductas y prácticas. Yo no las voy a reprochar en particular, para eso están los tribunales, pero claramente no se condicen con lo que la ciudadanía espera, quienes tienen responsabilidades públicas que van más allá de la política, porque esto afecta a la iglesia, afecta a los empresarios, afecta al mundo del fútbol, etcétera. Pero claro, uno escucha frases como el Chile se cae a pedazos, que yo creo que es lo más irresponsable y fuera de la realidad que uno puede imaginar. Ricardo Lagos no estuvo muy lejos de eso. No, completamente distinto. Yo creo que eso... El país no aguanta un año y medio con esto. Con una crisis de legitimidad frente a la cual no estamos haciendo nada, de confianza, exactamente. Porque mira, ¿sabes lo que se cae a pedazos? Lo que se cayó a pedazos, los paradigmas, los viejos paradigmas de la élite, que no fueron capaces y no han sido capaces todavía de comprender el tipo de sociedad que tenemos. Uno podría conceder eso, pero el gobierno, ¿qué ha hecho por eso? Vamos hacia allá, porque les preocupa a la sociedad, una sociedad que se moviliza, una sociedad que se expresa, que demanda más cosas. Y por el contrario, eso es parte de la vitalidad de la sociedad, que debiese ser un atributo para el mejor desarrollo del país y no una limitación. Claro, se acabaron los privilegios injustificados o la tolerancia a privilegios injustificados, los abusos. Déjame decirte una cosa, tú tienes un punto donde yo te encuentro toda la razón. Hicimos la más importante transformación en materia de normas de probidad en la historia de Chile. El 2014, en plena investigación del caso Penta, todavía había parlamentarios que en el Congreso defendían la posibilidad de que las empresas aportaran dinero a las campañas. Y sin embargo, un año después sacamos una ley en la que lo prohibimos expresamente. Hoy las campañas son completamente distintas. Y eso lo hicimos con el liderazgo de la presidenta, pero con la concurrencia de todos. Fueron acuerdos transversales de gobierno y de oposición en un parlamento con muchas dificultades. Y creo que eso debiésemos destacarlo porque es una contribución que hicimos todos a mejorar algo que es esencial para el presente y el futuro del país. Ministro Marcelo Díaz, muy buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. En Buen Chileno estamos por Canal 13, transmisión conjunta de Tele 13 Radio y T13 Móvil. Saludamos a nuestros auspiciadores acá en Buen Chileno. ¿Quieres saber por qué BBVA Wallet es tu nueva billetera? Para empezar, tus tarjetas están más seguras porque recibes notificaciones de todos tus movimientos y puedes bloquearlas en caso de robo o extravío. Puedes canjear tus puntos por lo que quieras desde la misma notificación y además puedes pagar con tu celular usando el sticker BBVA Wallet. Por eso, BBVA Wallet es mucho más que una notificación, es tu nueva billetera. En Buen Chileno continúa con las siguientes imágenes. Ricardo. Buen día, don Ricardo, ¿cómo está? A nosotros nomás. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Queremos conversar un poquitito? Pero no. Hizo el programa de la política chilena. Movió todo hacia la centroizquierda, a los otros candidatos que han declarado su intención o que han sonado como posibilidades presidenciales, y también hacia la derecha, donde el principal aludido, el expresidente Sebastián Piñera, termina también moviéndose y comentando la decisión de Ricardo Lagos de entrar de lleno a la arena presidencial. Es el evento que no le van a marcado este fin de semana y por lo tanto estamos a punto de comentarlo ya en Buen Chileno. La pregunta para nuestros panelistas es algo que mencionaba el Pato Fernández en algún momento. ¿Cómo es que ha pasado todo esto, va a pasar todo un gobierno
que pretendía ser un hito, un inicio de una nueva etapa en la política chilena, y los que parecen ser los principales candidatos a sucederla son dos expresidentes. Mira, Pato. yo tengo una pequeña teoría, digamos, respecto uno de los problemas que uno podría ver hoy día en la gobernabilidad en Chile. Yo creo que aquí hay una malla gobernante que lleva 25 años, que fue al mismo tiempo el mundo político que restauró la democracia, pero también fue un mundo político que se puso de acuerdo después de los grandes desacuerdos en la Unidad Popular y después del golpe de Estado, que se llamó concertación. Tengo la impresión de que ese mundo se llevó el poder para la casa durante mucho tiempo. No se dio cuenta mientras seguía administrándolo sin colaborarle, sin entregarle o sin compartir ese poder con sus hijos, que iba creciendo una comunidad y una sociedad nueva y distinta. Según algunos, fruto de sus éxitos, según otros, fruto de sus olvidos. Pero estaba apareciendo una nueva comunidad. Esa nueva comunidad irrumpe de pronto casi a la altura de los nietos, que podríamos decir que hoy día son los Boric, los Jackson, los movimientos estudiantiles, la gente que sale en contra de las AFP, que no es necesariamente ni marxistas, leninistas, ni ultraizquierdistas. Esa es apenas una versión del proceso. Y quedó en una desarticulación, en una falta de comunicación y contacto, que es el gran reto de la política de la próxima década en Chile. Cómo religar, reproducir un diálogo entre estos mundos. Yo creo que la irrupción de Lagos como el candidato en este momento no es un dato feliz, digamos, per se. O sea, más feliz sería si la historia hubiera o estuviera teniendo a un candidato de su tiempo que la condujera. Pensemos que yo creo que va a costar encontrar etapas en la historia de la humanidad en las que en una generación cambie tanto el mundo. O sea, hoy apareció una revolución tecnológica de dimensiones. ¿Y eso justificaría saltarse toda una generación? Porque eso es lo que decía Daniel Mansuy. Todo lo contrario. O sea, yo creo que el gran problema de ese salto es la incomunicación política que estamos teniendo hoy día entre una ciudadanía adulta que está de pronto marcha en sus más distintas versiones, yo creo, para decir aquí estamos, y un mundo político que se quedó muy lejos, que se quedó encerrado, que se quedó aislado. El gran reto del Lago, en mi parecer, porque la izquierda resulta que los que se están quejando de esto no tienen un candidato fuerte, no se les ha ocurrido un nombre, no tienen una figura. Mientras no se le ocurra, y yo deseo que se le ocurra, y me encantaría que aparezca, porque creo que por lo menos iniciaría más rápido. Boric la semana pasada, ¿te acuerdas? Sí, iniciaría más rápido esta conversación. Mientras no aparezca, el reto del Lago va a ser uno y fundamental, va a ser aparecer con otros rostros, ser capaz de demostrar que él viene a ser el paraguas de un mundo nuevo que emerge y no la restauración de un mundo antiguo que sigue aferrándose, agarrándose y viendo aquí la posibilidad de no jubilar. Sería tristísimo. ¿Ves que eso es posible, Pilar? Yo creo que el diagnóstico de Pato es bastante parecido al diagnóstico equivocado que hizo la presidenta Bachelet. O sea, siempre están pensando en mundos que no se entienden, en conflictos totales, en dos mundos que no dialogan. Yo creo que que Chile sí avanzó mucho, que lo normal es que haya apatía por la política, que el amor por la política normalmente viene cuando los tiempos se ponen malos, como se están poniendo ahora. Lo normal es que en las sociedades normales la gente no se manifiesta políticamente. Ahora, no le interesa mayormente si las cosas funcionan bien. Cuando las cosas empiezan a funcionar... Recambio, ¿Ah? En la derecha tampoco hay recambio. La mejor carta que tiene es la Por supuesto que idéntica. Sí. Ahora, claramente esto es una vuelta a la vieja concertación. Pero porque la nueva mayoría, de la mano de Michelle Bachelet, se farrió su creación. Se la farrearon. ¿Y a la derecha qué le pasa? Claramente hoy día estamos en un país, Michelle Bachelet va a entregar, Pato, un país que es peor que el que recibió. Al final, lo que decía el expresidente Piñera, creo que ayer en una entrevista a La Tercera, decía, en nombre de la equidad, finalmente, hoy día hay menos equidad, va a entregar un país con más desigualdad, con más pobreza. Dice que las reformas las hicieron porque era necesario cohesión social. Hoy hay menos cohesión social que lo que había 3 años atrás. Entonces, obviamente que esto va a quedar, como Michelle Bachelet, yo creo que va a quedar como un paréntesis. Y lo que está aquí en juego es si nosotros vamos a retomar el rumbo para que este país en verdad sea más justo, pero desarrollado,
avanzando, porque cuando no hay nada que repartir y cuando está pasando lo que está pasando hoy día, que están ya hipotecados el futuro, y por eso sería la falta de para recambio, los cuales no hay ingresos permanentes. Por eso sería la falta de recambio. Entonces mejor que no haya recambio. Yo creo que es lo que hay. Ya van a surgir liderazgo. O sea, la consecuencia de un mal gobierno es que estamos volviendo atrás en términos de liderazgos conocidos. Ahora te entiendo. Conocidos y con resultados conocidos que son mejores que las que estamos obteniendo. Daniel Manzur. Yo creo que es un problema generacional al que apunta Pato, que es muy interesante, que lo podríamos llamar síndrome del príncipe Carlos, ¿no? La gente que está esperando toda la vida ahí, que le llegue su hora y un día a lo mejor estos señores se van a morir y les van a dar el lugar. Y o sea, digamos, es un fenómeno sociológico muy interesante y creo que tiene que ver con una generación que respetó mucho a sus mayores, que no tuvo la capacidad de elaborar un diagnóstico crítico sobre lo que pasaba en Chile y que fue adelantada por sus hijos, digamos. Y por eso hoy día hablamos de Ricardo Lagos Escobar y no de Ricardo Lagos Weber, que no tiene ni 38 años ni 45, se entiendo bien, digamos. O sea, por eso hablamos de la generación de Boris y Jackson y no de la Carola Toá. Completamente. Y en ese sentido yo... Pero es esa generación. Yo sí tiendo a considerar preocupante, no sé, yo en el año 91, 92 estaba en primero medio, digamos, y los grandes candidatos que sonaban eran Lagos o Piñera, han pasado 25 años, y uno quisiera que hubiera un poco más. Y claro, Frey el 2009 ya hablaba de que él quería hacer puente para las nuevas generaciones. Ahí estamos. Y es un problema serio, objetivo de la política chilena. Yo creo que es un problema que va a generar un problema grave de gobernabilidad. Porque si tú empiezas a ganar las elecciones con unas minorías sorprendentes, es muy complejo. Después se te hace muy difícil gobernar. Después se te hace muy difícil gobernar y tener la autoridad respecto de un mundo que no te votó. ¿Es así? ¿Provoca un problema de gobernabilidad? Bueno, yo no soy tan pesimista como estos jóvenes de otras generaciones que ven en esta vuelta a personas que han tenido liderazgo, que está por verse quién puede ganar, si surgen otras alternativas puede ser también. Yo tengo la impresión de que los países, y el propio Chile ha recurrido en momentos determinantes a personas que han tenido antes roles muy importantes. ¿Acaso Elwin era un desconocido en 1990? Elwin tuvo que hermanar un mundo peleado 20 años antes que él. Claro, y lo hizo muy bien. Muy bien. Con posterioridad, la propia presidenta Bachelet volvió al poder. Consecuencia, tampoco yo establecería que... No es tan dramático. No es tan dramático. Ahora coincido una cosa que tanto Daniel como Patricio han señalado, en el sentido que quien gobierne el futuro periodo debe tener una capacidad sin duda de sintonizar con muchos y muchas chilenas que entienden que hay ciertas cuestiones que nos están conduciendo bien. No solo desde la perspectiva de esta cosa que Pato dice muchos, fue gente que gobernó relativamente bien, pero se llevó para el poder para la casa. Yo no coincido en eso. Yo tengo la impresión que ese cierto juicio de reproche a la búsqueda de acuerdo es un juicio de reproche bastante injusto, porque fueron acuerdos muchos hechos de manera bastante transparente y que le hicieron bien a Chile. Yo creo que quien gobierne a Chile, pensemos eventualmente en las posibilidades de hoy día más opcionadas, Piñera o Lagos, va a tener que tener un discurso que tenga mucho más sintonía con aquello que aquellas generaciones que hoy día se sienten desplazadas o que no fueron oídas. Es perfectamente posible. ¿Por qué? Porque obviamente para evitar este riesgo de ingobernabilidad que se pone en el ambiente, justamente una de las fórmulas es cómo somos capaces, quien gobierne, de poder sintonizar con aquellos que entienden que la forma de gobernar cambió. Yo estoy de acuerdo con eso. Para mí un tema interesante e importante es justamente el tema de los acuerdos. Hay un mundo que se llena la boca con la palabra acuerdos. Y a mí me ha parecido desde hace rato que consideran acuerdos esos acuerdos a los que llegaron hace 25 años. Y hoy día se necesitan nuevos acuerdos. No, por cierto. Acuerdos en los que hay que... Bueno, que lo es suscribir esos que se hicieron hace tanto tiempo. Es volver a... Y ahí está la necesidad enorme de religar generaciones, mundos que no son tan catalogables como eran antes, son un poco más variados, son distintos. Y eso, ese no encuentro, ese no diálogo, es el que a mí me parece muy problemático. Si acaso de eso hay sencillamente que juzgar a los viejos, no creo. Yo creo que también existe la privatización de todo un mundo de sensibilidades políticas que se fue o que pudo ser de sensibilidades políticas, que se fue a las empresas, decidió ganar plata y se entusiasmó con esa ideología de mercado en la que estábamos en vez de con lo público. O sea, hay muchas razones, pero el hecho es que hay un tema acá y ese tema
es que falta representatividad política de algo que hoy día solo podemos ver en movimientos sociales, en marchas y en cosas bien inorgánicas. Pero mucha de esa gente no está votando, Pato. Y si no está votando, no va a poder estar en la mesa. Porque muchos de esos también, yo, por mí que todos voten, y creo ser partidario del voto obligatorio, creo. Pero si no votan, en parte es porque no tienen un representante próximo por quien votar. Ahora, ¿de quién es la culpa? No sé. Y de Lagos ciertamente no, porque en este discurso no es Lagos el culpable, no creo que sea la persona a crucificar, para nada. Puede incluso tener múltiples razones para estar donde está. Y de hecho lo que demuestra que no es el culpable es que el otro mundo, estábamos aquí con Gabriel Boric otra vez, el Frente Amplio, no tiene candidato. Cuando lo tenga, nos ponemos a conversar. Lagos sí tiene un problema con la juventud. Lo tiene porque él dejó de gobernar hace más años. Es un producto probado. Es un retorno a la concertación. La gente, yo creo que está claro que la gente no quiere lo que hoy día estamos teniendo, Pato. La gente no es tan racional. Lo que dice esto no les gusta. No les gusta cómo está el país hoy día. ¿Qué es lo que tú crees que es el gobierno de Bachelet, sencillamente? Todo. Es la suma, es la falta de crecimiento del país. Es una economía que se desploma. Es un gobierno que está dividido en todos los temas importantes. Sí. Es un país que va a la deriva. Antes era un país... la desconfianza... Y la gente quiere ir hacia adelante. La gente no quiere involuciones. Es cierto. Y lo que le pasa a Lago es que él dejó el gobierno hace 10 años. Entonces, un cabro de 18 años que hoy día tiene que votar tenía 8. Y tiene esa brecha que no la tiene, en cambio, Sebastián Piñera. Un gobierno sin liderazgo ayuda muy poco al ambiente que estamos hablando. Daniel Manzoy. Yo creo que Lagos es una buena noticia si es que las cosas se dan bien por el motivo siguiente, porque va a obligar a la nueva mayoría a hacer una reflexión que no hizo durante el gobierno de Sebastián Piñera, que es decir, qué queremos tomar y qué no queremos tomar de lo que hicimos, en vez de levantar consignas de la calle para elaborar en 3 noches un programa de gobierno. En ese sentido, yo creo que Lagos va a obligar a la nueva mayoría a sincerarse, digamos, y a explicitar sus diferencias si es que las tiene y eventualmente tomar 2 caminos, que a mí me parecería muy sano. Yo creo que la crisis de confianza en Chile tiene que ver con que las coaliciones políticas también pueden expresar programas claros, sin ambigüedades, que nadie pueda decir después me obligaron a firmar esto, o firmé pero no leí, digamos. No fue contrato de adhesión. Porque fue contrato de adhesión. Y yo creo que eso es muy importante y la misma figura de Lagos puede obligar a eso, digamos. Sí, yo creo que es una de las ventajas que tiene. Ahora, la irrupción de Ricardo Lagos también mueve el tablero de todos los otros candidatos. Hoy día Isabel Allende, que es una de las que está en el ruedo, decide sobre José Miguel Insulza. Curiosamente, habló sobre eso y dijo, él tiene que clarificar la situación. En buen chileno, ¿tendría que renunciar José Miguel Insulza si es que quiere avanzar en su postulación presidencial? ¿Cómo lo ves, Pilar? A su cargo de gente de La Haya, por supuesto. Estamos hablando del cargo de gente de La Haya. Es complicado. Es complicado porque de hecho nos abre otro flanco más. Ahora, a esta altura, tener otro flanco abierto con Bolivia no sé si importa tanto, la verdad. Porque él dice, Evo Morales dice, parece que ahora nos vamos a entender entre presidentes, ahora quiere hablar del tema boliviano, Insulza que quiere como presidente. ¿Sabéis qué? Yo creo que es complicado, dada la forma en que nosotros siempre hemos conducido relaciones exteriores, manteniendo las cosas de forma muy profesional, pero dado el personaje, chao. Se inicia formalmente una campaña, incluso al interior del Partido Socialista, a mi juicio debe renunciar, y yo creo que José Miguel, conociéndolo, tiene claro que es una decisión que tiene que tomar sí o sí. ¿Y que tiene que tomar luego? ¿Daniel Manzoy? Yo creo que la ambigüedad no es buena para el cargo que ocupa. O sea, yo creo que ya la exploración que ha tenido hasta ahora está en el límite y un poquito más allá. Pato. Yo creo que el Partido Socialista tenga de candidato a José Miguel Insulza, Isabel Allende y Ricardo Lagos es una derrota, aceptada. Y yo, que José Miguel Insulza, sigo trabajando nomás en el asunto con Bolivia. El asunto de La Haya. Mejor esa pega. Quiero que sigamos en buen chileno con estas imágenes. Miren lo que les voy a mostrar. Imágenes de lo que ocurrió en la Universidad Alberto Hurtado esta semana. La funa que le hicieron a ese hombre, el rector de la universidad, un grupo de unos 70 personas que protestaban así. Ya tenía que dar la cara ya tenía que dar la cara ya. Está indignado por una máquina de mano. ¿Qué pasa con los Esto pasó a mediados de la semana pasada. Este domingo estuvo una de las más fallidas convocatorias de la Confech para una marcha que se suponía que iba a ser familiar para protestar contra el endeudamiento de la educación y no resultó. La pregunta para ustedes es, ¿ven alguna relación
entre lo que pasó en la Universidad Alberto Hurtado y lo que pasó en esa imagen ayer en la Alameda, donde había alrededor de 500 personas. Y más gratitud nacional, y más Instituto Nacional, y más destrucción del INBA. ¿Crees que hay una relación entre todas las cosas? Yo creo que la gente está cansada y un poco lo que hablábamos delante, ya la gente quiere límites de nuevo. Se han perdido mucho los límites, quiere autoridad. Pato Fernández. Y por eso yo creo que la imagen del lago es bienvenida hoy día. Estamos todos laguistas, muchas gracias. Yo no sé si se llama. Pero tú eres jefe de gabinete, yo estoy haciendo un análisis, ¿no? Yo no sé si se llama pedir autoridad, pero el movimiento estudiantil ha tenido la enfermedad revolucionaria infantil. ¿Cómo es? Infantilismo revolucionario, absolutamente. Ha estado en un juego de quién le gana al otro, por quién es más de izquierda. Tema muy propio de la izquierda, dicho sea de paso, en América Latina, que la lleva a las estupideces más brutales, que la lleva a las insensateces y a las irracionalidades más absurdas, y que la lleva a competir por una especie de moralidad que después le faltará mucho tiempo para demostrar. ¿Y tú crees que eso se está reflejando en lo del domingo? Sí, totalmente. Pues el movimiento estudiantil del año 2011 era una energía, era un mundo apoyado por familiares, la gente se asomaba a los balcones y aplaudía, y hoy día cuando el movimiento estudiantil pasa, la gente baja las cortinas de metal para que no le destruyan su modesto fuente de trabajo. Daniel Mansuy. Sí, yo creo que obviamente acá hay un desgaste total del movimiento, sus métodos y sus demandas, pero que está alimentado también por cierta retórica. No se ha mencionado mucho últimamente el caso de Carolina Toá cuando fue candidata a alcaldesa, que tuvo una posición súper blanda o súper ambigua respecto al tema, y hoy día como es alcaldesa y se enfrenta a esto ha sido mucho más dura, ¿no? Entonces, habla bien de ella, sí. ¿Ah? Habla bien de ella, eso. Que haya cambiado. Sí. Pero también ya... sería bueno hablar igual como candidato que como alcalde, ¿no? No sería tan difícil. Espérate, ¿no? si perdiera ella, ¿volvería a alentar las tomas? No. Es que ese es el tema. No. Si este gobierno sale para afuera, va a volver a alentar la toma en la calle, los movimientos a todo trapo, se van a ir a marchar, a convertir los movimientos sociales en la cosa más importante de Chile, a tratar de inmovilizar el gobierno. Ese es el tema. Hay distintos momentos históricos. Yo creo que situaciones. Me gustaría saber, porque yo creo que hubo un incendio en la pradera durante el gobierno anterior. A ver, tenemos una cosa. Decidieron incendiar la pradera. Pilar, por favor, Jorge Burgos. Pero yo este debate, yo creo que y es obvio, todos coincidimos que es absolutamente deplorable, un acto violento, matonesco, impropio de una universidad. Y particularmente quiero hacer una consideración acá. En la Universidad Alberto Hurtado, que ya tiene más de 20 años, 24 años, que fue una opción muy notable la Compañía de Jesús. Fue una opción de una universidad nacional, entregada a todo el mundo, más allá de los recursos que tenga. La Compañía de Jesús pudo haber perfectamente establecido una universidad, como decía Felipe Berrío, de cota 1000. Perfectamente, y podría haber sido un éxito desde el punto de vista financiero y también desde el punto de vista de cierta, entre comillas, paz. Sin embargo, optó por una universidad a disposición de todos. Y a mí me parece que la forma y modo en que, por lo menos, esta Federación Estudiantil ha reaccionado frente a ese tipo de universidad es absolutamente deplorable y reprochable. Daniel Mansuy, que quedó a medias con el argumento anterior. Quería preguntar a Pato, ¿qué significa esto de los momentos históricos para entender bien lo que quieres decir, ¿no? Porque si es que hay métodos que son buenos bajo ciertos momentos históricos y que pasan a ser malos después de otros, digamos. Sí. Porque te pongo un ejemplo clarísimo. Dale. Que yo por lo menos en mi biografía lo puedo ver. Yo tenía 18 años el año 88 y formé parte del movimiento estudiantil que derrocó a Pinochet. Fuimos parte de las fuerzas más importantes en ese entonces, yo era de los más jóvenes, nos tomamos universidades, hicimos paro, sacamos a Federici, fue una gran preocupación. ¿Te parece que en ese 2011 era análogo al 88 en cuanto a circunstancias políticas? Por eso es que digo que hay distintos momentos históricos. La del 2011 tuvo otra energía que tuvo sus virtudes, tuvo su vivacidad, respondía ya no a una dictadura, sino que a veintitantos años de democracia, fue activa, fue feliz, fue festiva, no fue macabra, no fue oscura, etcétera. Lo que pasa de ahí en adelante, lo que empieza a pasar a partir del 2014, 2015, no lo estoy diciendo porque en un caso sea Piñera, no lo estoy diciendo porque en un caso sea Piñera y en el otro a Bachelet, sino que por su movimiento interno lleva ya a una cosa que es completamente distinta. Lleva a ser quien constata una necesidad, a ser quien se siente poseedor de una respuesta. Y en ese momento los movimientos sociales se vuelven una cosa muy compleja. O sea, una cosa es salir a decir que las pensiones están malas y otra es salir a decir que lo que hay que poner es tal solución exacta y precisa sin dialogar con nadie más porque yo tengo la verdad revelada. En ese minuto los movimientos sociales se pudren. Y la retórica del movimiento del 2011 era bien así, de yo emplazo, yo exijo, queremos esto ahora, ¿no?
Pero era más confusa, porque por ejemplo, fíjate que si uno la vuelve a ver ahora, hablaba de educación pública, gratuita y de calidad. Yo he tenido la sensación durante un buen rato que parte de los errores de la lectura del gobierno de Bachelet fue que se quedó con la palabra gratuita y no supo realzar en su verdadera dimensión el pública y el de calidad. Yo he echado de menos durante todo este tiempo esa discusión. Ahora, así las cosas. Estos encapuchados tienen gratuidad en la Universidad Alberto Hurtado. O sea, nosotros con nuestros impuestos estamos pagando la gratuidad para que ellos vayan a emplazar al rector encapuchado si cumplieran con las condiciones, con los requisitos, digamos. La Universidad Alberto Hurtado es una universidad que más no todos sus alumnos. No todos, pero probablemente. O sea, por eso te digo, nosotros si damos gratuidad también hay que exigir a cambio responsabilidad. No puede ser gratuidad para encapucharse, ir a tomarse en la oficina del rector y tratarlo de... No dije nada. Tampoco lo del presidente Colco. Pone en tela de juicio. ¿Pone en tela de juicio la gratuidad una cosa como esta? Que tiene instituciones que son financiadas con los impuestos por la vía de la gratuidad. ¿Haya este tipo de conducta, haya este tipo de cosas? ¿O basta con la normativa interna de la universidad? Toma de 2 meses. Yo creo que es perfectamente posible. Debe haber habido pocos rectores más interlocutables que Eduardo Silva. Que un jesuita, además. Yo tengo la sensación de que universidad de izquierda, digamos. Basta que digas jesuita, entonces. No es izquierda está de más. Yo creo que es Iván. No, entiendo que no. Yo creo que si los procedimientos internos de la universidad sancionan a quienes se toman sin justificación o que practican la violencia, que no realizan sus pruebas académicas, es suficiente. A mi juicio, lo importante es que esas reglas se cumplan. No vamos a terminar, ¿no es cierto?, que producto de una toma, de un acto violento, se terminan no sancionando a quienes han reprobado todos los ramos y a quienes se les ha cancelado la matrícula. Eso tiene que haber, como decía la Pilar, un principio de autoridad mínimo en el ejercicio académico. Ahora, y la otra pregunta, a partir del diagnóstico que ustedes hacen del movimiento estudiantil y de cómo está, ¿tiene que seguir interlocutando la clase política con la calle así como están las cosas? Pero es que una cosa es la calle, otra el movimiento estudiantil. Yo creo que hay que empezar a discernir algunas cuestiones. Tiene que interlocutar con un movimiento estudiantil reducido, no sé cuánto. No sé, yo interlocutaría con todo, porque soy un amarillo por definición, digamos. Pero si esos tienen que ser los que ordenan y mandatan, digamos, qué hacer, no. Ahora, si tú me dices si es que algo tiene que hacer el mundo político con una marcha, con algo como lo que está pasando con las FP, sí. Ahora, ¿quién es el interlocutor? No sé, pero efectivamente estamos ante un tema, digamos. ¿Masui? Sí, hay que conversar, pero claro, a veces uno echa de menos a los estudiantes la disposición a conversar, porque uno para sentarse a conversar tiene que querer dialogar las dos partes o las tres partes, las que sean, ¿no? Y la retórica del movimiento estudiantil, lo que ha adquirido en los últimos años, yo creo que hace muy difícil esa posibilidad, ¿no? Hablamos de Buen Chileno, Pilar Molina, Daniel Mansuy, Pato Fernández, Jorge Burgos. Nos vamos a la pausa. Sí, ya nos vamos a la pausa. Estamos por Canal 13 hablando de Buen Chileno en transmisión conjunta con T13 Móvil y Tele 13 Radio. A la vuelta de la pausa seguimos. BBVA Wallet, tu nueva billetera, está presentando en Buen Chileno. Me gusta tomar. Ella me ha curado sin casco. Ya llevo 2 semanas carreteando. Quieren cambiar el rumbo de sus hijos. Teniendo un hijo, tampoco voy a estar llegando a curar. Van a estar durante un día viviendo la experiencia de estar dentro de la cárcel. ¿Qué? Sácame acá ahora. Oh, a mí me van a hacer cagar. Aquí nos hundimos, Juan Chile, demasiado fuerte. No quiero estar ni un segundo más acá. Nadie está libre. Jóvenes sin rumbo, padres desesperados. Muy pronto, por el 13. En el próximo capítulo de Conexión Asia, seguiremos descubriendo los códigos del comercio en el gigante asiático y conoceremos a Inés, una querida amiga que nos ayudará a adentrarnos en el corazón de la industria, revelándonos los secretos de las fábricas en China. Nice to meet you. Vine para hacer el bien. Soy un defensor de los derechos humanos, de los presos, de los marginados, de los inocentes. Eres mi héroe, padre. Romero parece un hombre decente. ¿Estás pensando que me engañas? Soy tu madre. Usted es un ángel. Voy a hacer que la chica se enamore de mí aquí. Oye, estará en la palma de mi mano, oye. My daddy was a green
Pero Romero no es lo que parece. Tarde o temprano. Atenea. Romero. A los mentirosos se les acaba la suerte. De los creadores de Avenida Brasil, llega una tremenda producción que te va a conquistar. Las reglas del juego. De lunes a viernes, 20 horas, por el 13 y el 13.cl. En Bienvenidos, conocemos personas extraordinarias. Una gran aplauso. Vemos pruebas de precisión increíble. ¡Increíble! 20 puntos por los pesos. Cultivamos un excelente estado físico. Increíble. Martín, la América del tomate. Y estamos dispuestos a hacer todo por el programa. Es un trabajo difícil, pero alguien tiene que hacerlo. Lo mejor de todo es que cuando estamos juntos, siempre lo pasamos bien. Bienvenidos, cada uno cuenta. De lunes a viernes, a las 8, en el 13 y en... Hablamos en buen chileno, hacemos en buen chileno por Canal 13, transmisión conjunta con T13 Móvil y Tele 13 Radio. Señoras y señores, la joyita de la semana, Pato Fernández. A mí yo me quedé muy impresionado de ver esa imagen en una marcha que hubo el sábado con unos curas de negro, unos varones, unos caballeros barbudos de negro adelante, entre ellos Esati, hablando en contra de las mujeres violadas que querían abortar o que podían decidir sobre su cuerpo. Y cuando lo vi hoy día aproximarse al ministro del Interior y forzarlo además en su característica de individuo, mientras él iba con todo el peso de su iglesia a exigirle un comportamiento, mi horror llega hasta el límite. O sea, a mí la compasión con una mujer me conmueve hasta el infinito, ciertamente más que ante un engendro de 2 días. Pilar Molina. La joyita de la semana, la santificación de la Sor Teresa de Calcuta, la más grande santa que tuve la suerte de leer, de conocer, porque siempre ella está con los últimos. Y yo creo que a veces los últimos no necesariamente son los más pobres ni los leprosos, sino que también son los que no pueden nacer. La joyita de la semana, Jorge Burgos. Yo me voy a quedar con la promulgación hoy día de la ley de probidad. ¿Por qué te ríes? Que es muy importante. Formaba parte de la propuesta de la Comisión. Declaración de intereses de muchas más autoridades. No solo eso, sino que además la declaración de patrimonio obliga a colocar la sociedad subyacente. Te explico en un segundo. Hoy día una persona pudiera cumplir diciendo tengo el 40% de la sociedad Tres Palitos. Si esa sociedad Tres Palitos era dueña del 40%, Copec no tenía para qué ponerlo. Entonces, creo que esto es una más importante. Además, producto no la política de acuerdo, sino con la política legislativa, en democracia, donde participaron muy importantemente el gobierno anterior de Sebastián Piñera y este gobierno y muchas propuestas parlamentarias. La joyita de la semana, Daniel Mansuy. Además de la despedida del capitán de mi equipo, don Jorge Ormeño, me quedo con el coraje del rector de la Universidad Alberto Hurtado, que mantuvo calma impertérrita durante la funa de la que fue víctima. Muy bien. Daniel Mansuy, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación como panelista invitado hoy, además hincha de Wanderers, como ustedes acaban de notar. Claro. Jorge Burgos, Pato Fernández, Pilar Molina, muchísimas gracias, muy buenas noches. A ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sigan con Tele 13 Noche con Antonio Quinteros. Esto fue En Buen Chileno. Muy buenas noches y muchas gracias por estar ahí.